pero el mensaje viene de Éxodo 20. Vamos a empezar ahora en la tarde, noche, una serie de mensajes en los 10 mandamientos. Como los hermanos ya saben, no voy a quedar aquí 10 domingos. No vamos a cubrir todos los 10 mandamientos. De hecho, probablemente vamos a cubrir 6, 7 máximo. Hoy, en un sentido, no vamos a cubrir ninguno de ellos. Vamos a introducir los 10 mandamientos con lo que se llama el prólogo, la introducción, versos 1 y 2, de lo que se dice antes de declarar los 10 mandamientos. Tratamos a menudo los 10 mandamientos en la mañana, leemos muchas veces y aplicamos a nuestras vidas. Vamos a tratar con más detalles de esos mandamientos. Voy a empezar leyendo en Éxodo 19, versos 3 hasta 6 para contexto, hacer algunos comentarios y después leer versos 1 y 2 de Éxodo 20. Éxodo 19, en el contexto, después de 3 meses que salieron de Egipto, llegan a Canaán, llegan a Sinai, llegan a Sinai, acampan en el desierto, y vemos en el verso 3, Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En contexto, se sigue leyendo, versos 7 adelante. Moisés va a llamar a todos los ancianos del pueblo. Y a mí me interesa leer un verso específico aquí, verso 8, que dice que todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, acerca de ese pacto que Jehová propuso para el pueblo, llamó a ellos a pacto. Y hay algunas cosas más que van a pasar, va a decir al pueblo, santifíquense, deben santificarse, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos. Voy a descender en el monte, dice Dios a Moisés, y revelar más de mi pacto a Moisés. Eso pasa en el capítulo 19. Y las palabras del pacto son esas palabras que hallamos en el capítulo 20, los 10 mandamientos. La única parte de la escritura, la única parte de la Biblia que se dice que fue escrita por los dedos de Dios. Leemos versos 1 y 2 de 20 ahora, que es la introducción a esos 10 mandamientos. ¿Están acostumbrados a los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no adulterarás, todo eso. Pero hoy vamos a enfocar en esa introducción para aprender cómo leer esos mandamientos y en su contexto. Después tratamos de cada mandamiento individualmente. Versos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y así empiezan los 10 mandamientos. Después vas a tener todo lo que ya conoces. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen de escultura y todo más. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. No matarás, adulterio, no hurtarás, no hablar contra el prójimo. Todo eso. Muy bien, llegamos a Éxodo 20. En esa serie de mensajes ahora en los 10 mandamientos. En primer lugar, debemos comprender dónde están esos mandamientos. La vida del pueblo de Dios no empieza con lo que ellos deben hacer. Los 10 mandamientos no fue la primera palabra de Dios a Israel, aunque fue una palabra muy importante y única en la historia de la redención, pero no comienza el relacionamiento de Dios con el pueblo de Dios, no comienza con lo que ellos deben hacer, pero comienza y es basado en lo que Dios ya hizo por ellos. Por eso que en los 10 mandamientos Dios hace cuestión Dios enfatiza, enfoca y repite
yo soy Jehová, tu Dios. Ya hay un relacionamiento. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Te saqué de la casa de servidumbre. Ese decálogo, los 10 mandamientos, las exigencias del decálogo, y son exigencias, son mandamientos, son reglas, si quieres poner así, pero no son reglas que vienen para que el relacionamiento venga a ser basado en esas reglas o a empezar una vez que esas reglas fueron dadas, pero vienen después de la libertación. Y eso es muy importante. Los mandamientos y el cumplir los mandamientos no produce obediencia. Perdón, los mandamientos y cumplir los mandamientos no produce la redención, pero la redención es lo que produce la obediencia. Es importante comprender eso. De este prólogo aprendemos, y esa es mi proposición. Todo texto ya se van a acostumbrar conmigo predicando. Tengo una proposición, tengo un resumen de lo que el texto enseña o de lo que a mí me interesa enseñar con esa prédica. De este prólogo, versos 1 y 2, aprendemos que los 10 mandamientos deben escucharse como palabra del Dios que habla con autoridad, se relaciona en pacto y redime antes de exigir. Toma con atención esas palabras. Estamos tratando antes de los mandamientos, es el título del mensaje. Voy a repetir eso. De este prólogo aprendemos que los 10 mandamientos deben escucharse como palabra del Dios que habla con autoridad. Los 10 mandamientos son palabra de autoridad de Dios, de un Dios que se relaciona por medio de pacto y de un Dios que redime antes de exigir obediencia, aunque exige obediencia. Esos son nuestros 3 puntos para el mensaje. Si tomas notas, quieres tomar notas, en verso 1 vamos a ver cómo debemos escuchar los mandamientos de Dios como palabra de autoridad. En verso 2, la primera parte de verso 2, vamos a ver del relacionamiento de Dios con su pueblo por medio de pacto. Y la segunda parte de verso 2 vamos a ver cómo que Dios rescata antes de dar a nosotros esa ley, esos mandamientos, esas 10 palabras. Y cómo eso es vida para nosotros a la luz del rescate. Sí son mandamientos, pero los mandamientos de Dios no son carga para el creyente, son vida. Muy bien, llegamos para el texto. Éxodo 20, y a mí me interesa poner en contexto no solamente para ese mensaje, pero es un mensaje de contexto para la serie, que me voy a repetir algunas veces en la serie, que vamos a llegar a las cosas específicas de los mandamientos. Vamos a tratar, por ejemplo, de no matarás o no adulterarás, y qué eso implica. Pero es importante reconocer desde el principio que cuando Dios da esas palabras al pueblo de Dios, son palabras que solamente Dios Jehová, el Dios verdadero, puede dar. Se presupone, cuando se da esos mandamientos, que Él tiene la autoridad de dar los mandamientos. Y eso lo es en el contexto de Éxodo 20, llegamos en ese prólogo. ¿Cómo que Dios prueba que Él es Dios? ¿Conocen bien el libro de Éxodo, mis hermanos? ¿Conocen lo que ya pasó aquí? ¿Qué viene a la memoria? Bien, en el principio hay toda la historia de Moisés, como Dios salvó a Moisés y todo eso, pero después que Dios va a preparar a Moisés, empezamos capítulo 6, 7 allá, el llamamiento de Moisés, hay 10 plagas. La autoridad de Dios sobre los dioses ajenos ya fue establecida ya. Todos esos dioses son falsos dioses, no son dioses verdaderos. Llamó a su pueblo para fuera de Egipto, sacó a ellos con mano fuerte, estableció su autoridad y poder. Capítulo 12 tenemos la Pascua. Capítulo 12 él va a poner el cordero allá apuntando para Cristo como el medio de la redención. Salvación viene por un rescate de la parte de Dios. La mayor parte de Éxodo no son mandamientos, es una historia de rescate. Éxodo 13 se instituye la Pascua y habla de Éxodo 13 del sacrificio del primogénito, que al invés de sacrificar tu propio primogénito, ahora sacrificas un animal para decir, Dios salvó a nosotros de Egipto y vamos a recordar de eso.
14, 15, 16, 17, 18, ¿qué pasa? En resumen, después que Dios saca al pueblo de Egipto, hay bastante murmuración. El pueblo quiere agua, Dios saca agua de la roca. El pueblo quiere comida, bien, codornices caen, hay comida. El pueblo tiene fome de pan, maná cae de los cielos. Dios está proveyendo en medio de la murmuración y hay peleas y hay enfrentamientos en contra de la autoridad de Moisés. Y vez tras vez, incluso cuando Moisés es cuestionado, él va a decir, ¿por qué están probando a Jehová? No es Moisés. ¿Por qué están probando a Jehová? Dios está estableciendo su autoridad vez tras vez. Y hay como que un punto alto de eso, bien, literalmente, cuando ellos llegan al Sinai. Cuando llegan al Sinai, que es ese monte que está allá, ¿qué va a pasar? Algo sobrenatural, además de todas las otras cosas sobrenaturales que ya pasaron, algo especial va a pasar aquí. Dios va a especialmente dar a su palabra en revelación para el pueblo las únicas cosas en la Biblia que se dice que fueron lo que se escribió de las manos de Dios, dedos de Dios. Hay algo muy en serio que pasa aquí, capítulo 19, que no leemos todo, pero hizo un resumen. Se van a santificar en la mañana, lavar sus vestidos. El pueblo va a ver el monte Sinai lejos, va a venir una nube muy oscura que no se puede ver qué pasa allá, y hay una presencia muy fuerte de la gloria de Dios. Dios se revela a Moisés, establece su autoridad después de rescatar al pueblo, después de provisión. Ahora viene con enseñanza específica. Claro, ya había enseñanza pasada, Dios ya había enseñado cosas a Moisés y al pueblo en el medio del camino, pero ahora viene, como se puede decir quizás en un buen resumen, las palabras del pacto. Dios habla con el pueblo y dice así, voy a establecer un pacto. ¿Y qué es que el pueblo contesta? Ya leímos eso, verso 8 de 19, todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Hay un pacto establecido. Un pacto. Dios se relaciona con su pueblo por medio de pacto, de un relacionamiento. Y un pacto necesariamente se presupone en todo pacto, toda relación de pacto, de acuerdo, que hay por lo menos dos partes y hay palabras del pacto. Hay algo en que el acuerdo es basado. Hay algo en que van a entrar en un acuerdo. Y bien, debo decir que ellos no tienen mucha opción. Dios da las palabras aquí, pero el pueblo sí, pero por lo menos al principio, tiene ese deseo y expresa un deseo de obediencia. A pesar de toda la rebelión y murmuración de antes. Pero así es con nosotros también hoy. Pero mi punto aquí es decir que la autoridad de Dios ya estaba muy bien establecida cuando llegamos a los 10 mandamientos. No es una palabra aleatoria, no es una palabra sin contexto. Los 10 mandamientos ahora son la expresión del carácter de Dios, de cómo Dios se revela para se relacionar con el pueblo. No es una reflexión humana de un genio religioso de Israel. Es revelación divina, es la palabra de Dios con autoridad absoluta. ¿Y quién va a cuestionar ese Dios que ya se reveló de tantas y tantas maneras visiblemente al pueblo? Estableció su autoridad en contra de Faraón, en contra de todos los falsos dioses de Egipto, ha provido en medio de las murmuraciones de ellos. Dios habla aquí como el creador, como el redentor y como el Señor del pacto. ¿Quién está hablando aquí? No es solamente un Dios que empieza en un relacionamiento en Éxodo 20, pero el Dios que ya se reveló desde Éxodo 1 y se estableció como ese Dios, creador, redentor y Señor del pacto, que siempre fue, pero el pueblo ya podría reconocer eso en alguna medida aquí. Su palabra sí que no es una voz entre muchas, es la voz que define la propia realidad. Dios habla aquí en esos 10 mandamientos, esas 10 palabras, y a mí me interesa explicar un poco de eso. Traducimos como mandamientos del hebreo, y no es una traducción necesariamente incorrecta, pero vamos a comprender que no son simplemente una lista de reglas, son las 10 palabras más literalmente,
las cuales obviamente tienen autoridad, pero son una revelación personal de quién Dios es. Cuando Dios da esos mandamientos al pueblo de Dios, está revelando algo de sí mismo. Quizás puedo poner así en una buena ilustración. Cuando un papá en su casa da reglas a sus hijos, debes tratar de hacer esas cosas de esa manera. Está revelando también lo que son sus prioridades y cómo él piensa acerca de la vida y lo que es de su interés enseñar a sus hijos. Hay una revelación personal. Dios tomó en propósito ese tiempo aquí para revelarse de una manera personal y establecer Moisés como mediador. No es nuestro punto hoy tratar de eso, pero mira que hay una anticipación de Cristo aquí también. De antemano hay la necesidad de un mediador. El pueblo no llega en derecho a Dios, pero por medio de un mediador. Pero bien, Dios habla esas palabras. La ley es la comunicación personal de Dios, de quién Él es. No solamente una legislación fría, abstracta, de reglas civiles, es la revelación de quién Dios es. Él habla para formar un pueblo que lo refleje. Por eso que leemos aquí en el contexto de pacto, que el interés de Dios es, si dieres oído a mi voz, capítulo 19, verso 5, guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos. ¿Y qué seréis? Dice verso 6, me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. En otras palabras, la revelación de Dios en los 10 mandamientos tiene por propósito formar, engendrar esa gente santa. ¿Cómo vamos a conocer lo que es santidad? Mira los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a conocer qué es el carácter de Dios? Mira los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a engendrar en nosotros, por la obra del Espíritu Santo, pero en obediencia también, un carácter santo? Mirando a los 10 mandamientos. Es algo que viene de la parte de Dios, es la manera por la cual Él va a engendrar un pueblo de pacto. Y tenemos vez tras vez en el Antiguo Testamento más y más revelación acerca de la persona de Dios. Los 10 mandamientos son un punto alto de eso todo. Y son organizados, ya conocen eso, pero vale la pena resumir que la primera parte que llamamos la primera tabla revelan mayormente el carácter de Dios, quién Él es y cómo adorarlo. Ya conocen eso, pero voy a leer otra vez. Leemos casi todo semana. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento que tiene que ver con la adoración exclusiva de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es un mandamiento que tiene que ver con el modo de adorar a Dios. Dios establece en su palabra la manera de adorarlo. ¿Por qué estamos aquí? Prestando servicio, culto al Señor. No es para satisfacer nuestros deseos o nuestra comprensión de lo que es adoración. Es un servicio que es para agradar a Dios y no a mí. Y hay maneras que la Biblia establece de cómo dar servicio a Dios, cómo cultuar al Señor, cómo adorar al Señor. El tercer mandamiento que trata del nombre del Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dará por inocente lo que toma el nombre de Jehová en vano. Tiene que ver con reflejar la propia persona de Dios. Tomar el nombre en ese contexto de Antiguo Oriente Medio, de sus tiempos antiguos, es reflejar la propia persona. Representamos a Dios en ese mundo. Cada uno de esos vamos a tratar en detalle, pero a mí me interesa dar un panorama, una idea general para que comprendamos. Esos mandamientos están revelando a Dios. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es el día separado para Jehová, no es mi día. Y refleja en Éxodo 20 la creación, pero en Deuteronomio 5 la redención. Éxodo 20 va a decir, verso 8, que debemos acordar del día de reposo, pues Dios, 8 a 11, que Dios en 6 días hizo los cielos y tierra, después reposó.
Pero en Deuteronomio 5 va a decir que Dios rescató con mano fuerte de Egipto y reposamos con base en el rescate. El Dios que es creador y el Dios que es salvador, rescatador, estableció algo que refleja su propio carácter para que comprendamos y vivamos a la luz de eso. Es una revelación de Dios. Los otros 6 mandamientos que vamos a tratar en detalle, sus implicaciones, pero tiene que ver con el honor de padre y madre, tiene que ver con autoridad. El principio de autoridad también refleja el carácter de Dios. ¿Quién es la autoridad suprema? Es Dios. Toda autoridad que existe refleja y depende de la autoridad suprema. No matarás, el Dios que provee vida, preserva vida. No cometerás adulterio. El relacionamiento que Dios tiene con su pueblo es reflejado. Aquí también debemos tener relacionamientos santos y fieles, pues Él es un Dios fiel con su relacionamiento con su pueblo. No hurtarás, el Dios que es dueño de todo, su propiedad, el mundo, todo pertenece a Él. No hablar en contra de nuestro prójimo, falso testimonio. Él es la propia verdad. No codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. La única voluntad suprema es la de Dios. Y si nuestra voluntad no está en línea, no está equiparado, no está bajo la voluntad de Dios, está incorrecta. Todos los 10 mandamientos son una revelación del Dios personal acerca de sí mismo. Revelan lo que Dios ama. Él ama fidelidad, Él ama justicia, Él ama verdad, Él ama pureza de corazón. Revela quién Dios es un Dios, el único Dios verdadero, que requiere adoración específica y que tiene interés en preservar a su pueblo, incluso por medio de un día de reposo, y que su nombre sea reflejado por su pueblo de una manera a traer honor para su propio nombre. No tomar su nombre en vano. Todo eso es acerca de quién Dios es. Todo eso está dejando muy claro para el pueblo de Dios. Dios ha establecido un pacto, una alianza, un relacionamiento con términos específicos y claros. No hay duda, no hay pregunta de lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios. No como los falsos dioses que los paganos tenían que adivinar cuál es la voluntad de ese Dios, aquello Dios. No, Dios se revela de manera muy clara. Ese soy yo. Esa es mi voluntad. Así que mientras vemos en ese verso 1 ya que Dios habla todas estas palabras, cuando Dios llega y habla todas estas palabras que yo he resumido aquí, ya vemos la autoridad de Dios establecida. No tenemos el derecho, no tenemos el permiso de negociar con la palabra de Dios establecida. Es clara, es obvia. El texto dice que fue el Dios mismo que habló esas palabras. Todas estas palabras habló Dios. Él no pidió permiso para el pueblo para decir esas palabras. Él no hizo una negociación. Quizás puedo añadir ese término, pero debo poner ese otro término de manera diferente para agradarles. Él habló, fue revelación y fue. No abrió un debate. Así que cada vez que te acercas a un mandamiento de Dios, uno de cualquiera que sea de esos 10 y sus implicaciones que vamos a tratar en los próximos domingos, buscando una manera de relativizarlo, disminuir la importancia de lo que es claramente revelado. Lo que tú haces, lo que yo hago, es tratar la voz de Dios como si fuera una sugerencia, y no es una sugerencia. La autoridad es absoluta. Debemos recibir el decálogo y todo lo que el decálogo enseña por implicaciones, como lo es palabra del Señor. Hay cosas, mis hermanos, y vamos a estudiar esos mandamientos después en esa serie con más cuidado. Pero hay cosas, les voy a decir, que son muy obvias en la palabra de Dios. Y a veces quedamos muy preocupados en tener razonamientos y argumentos y maneras de salir, maneras de justificar a nosotros mismos. Hay cosas que son obvias.
Sí, hay cosas que no son tan claras y necesitamos de sabiduría para elegir entre opción A o B. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué trabajo que voy a elegir? Aun cuando joven, para estudiar una profesión, un trabajo. Hay cosas que no son así. Hay cosas que no necesitamos preguntar cuál es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios adulterio? ¿Es la voluntad de Dios hurtar? ¿Es la voluntad de Dios no separar un día para Él? Esas cosas son obvias. Y es la autoridad absoluta de Dios que ha garantido a nosotros, que deja muy claro que no hay que negociar. Habló Dios todas estas palabras. Habló Dios. Habló Dios y ya es. Pero otra aplicación es que mientras estudiamos esos 10 mandamientos, en primer lugar, reconocer la autoridad absoluta de ellos. No tengo autoridad para cuestionarlos. Puedo desobedecerlos, es posible, pero no sin ninguna consecuencia. Pero también, cuando estudiamos cada uno de esos 10 mandamientos, debemos preguntar no solamente qué debo hacer, ni hacer una lista de cosas que hacer y estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo eso, pero preguntar también qué dice ese mandamiento acerca de quién Dios es. La ley, otra vez, las 10 palabras son palabras, revelación de Dios, no son solamente reglas, aunque hay cosas para se enseñar de imperativos, pero Dios no simplemente legisla aquí, Él se revela. Hay maneras de interpretar la ley que son muy malas. Si mi padre me da una regla o me dice, por ejemplo, cuando sales de tu habitación debes prender el aire o encender la luz o algo así, o no debes dejar el aire prendido. Quizás yo sé conociendo a mi papá que él está preocupado en no utilizar la energía, la cuenta de energía, puedo decir, bien, yo no dejé la luz o el aire prendido, pero dejé el ventilador prendido todo el día, no había nadie allá. Hay maneras que podemos ser muy creativos para decir, estoy obedeciendo la ley superficialmente, pero estoy de hecho en contra de lo que me fue dicho para hacer, y yo sé. Así que cuando estudiamos los mandamientos, la mejor cosa a hacerlo es pensar que eso revela acerca de Dios y cómo puedo me relacionar mejor con mi Dios acerca de lo que estoy aprendiendo y estudiando aquí. Pero tratando de la autoridad, explicando qué significa decir, habló Dios todas esas palabras. Todo ese mi punto fue decir, las implicaciones de decir, habló Dios todas estas palabras. Ahora vamos a tratar de, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Hay autoridad absoluta, pues Dios es Dios. Pero Dios no es un Dios que tiene interés en poner su autoridad como un Dios lejos de nosotros, pero Él es el Dios que se entrega a su pueblo. Yo soy Jehová, tu Dios. Otra vez, el rescate ya vino antes de la revelación, y mismo cuando viene la revelación, Él enfatiza, el enfoque es, hay un relacionamiento. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Te saqué de la tierra de Egipto. Dios no se presenta primero como ese legislador lejos, frío, sino como tu Dios. Antes de declarar en detalles lo que Israel debe hacer y va a declararlo, Él declara quién Él es para ellos. Jehová, como declaró a Moisés, su primera declaración acerca de su carácter fue, explica a ellos mi nombre. Yo soy. El Dios eterno, autoexistente. Así que ese Dios soberano, trascendente, en gracia, llega a nosotros. Es la iniciativa de Dios llegar al pueblo, no del pueblo de llegar a Dios. Jehová tu Dios, eso es lenguaje de pacto. Jehová, Yahweh, el Dios del pacto, el Dios que es eternamente, soberano, trascendente. Y la forma del decálogo, mientras vamos a estudiar eso en más detalles, voy a decir más cosas, pero en general, yo quiero me adelantar y decir que trata
de seguir un patrón ya establecido de los tratados de sucedanía del antiguo cercano Oriente. O Antiguo Oriente Medio es un poco más portugués, Antiguo Cercano Oriente. A una identificación de quién es el gran rey, quién es la autoridad, una historia de la relación que fue establecida entre esa autoridad y los que están bajo autoridad, y luego hay estipulaciones, es el mismo formato que ya conocemos en otros documentos de aquel tiempo. Es una manera que Dios habló, de una manera que ellos iban a comprender. Y Yahweh aquí no es simplemente un conquistador que a fuerza tomó un pueblo y está obligando a ese pueblo a vivir una ley, pero rescató a ellos y ahora establece ese pacto por gracia. Rescató esclavos para hacerlos su pueblo. Y la ley así, si comprendemos así, vemos que también la ley es la teología aplicada. Enseña así a conocer a Dios, como ya he explicado. No produce solamente conducta, pero también engendra un tipo de persona en ese relacionamiento entre el rey y sus siervos. Cada mandamiento habla del carácter de Dios. Hablé un poco de eso, no voy a repetir aquí. ¿Quién Dios es? ¿Cómo amar a nuestro prójimo? Pero el punto aquí es aplicar a decir que si reconocemos eso, que la ley de Dios habla de quién Dios es, del amor a Dios, amor al prójimo, como Jesucristo va a resumir eso, Mateo 22, 37. Evangelio de Mateo capítulo 22, versos 36 en contexto. Adelante. Jesús es preguntado por los fariseos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37 va a contestar, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El resumen de lo que está también en los 10 mandamientos. Amar a Dios como Él es revelado, amar a tu prójimo. Y esos dos son conectados y dependen uno del otro. No hay como amar a Dios sin amar al prójimo. No hay como amar al prójimo sin amar a Dios, no verdaderamente. Pues el prójimo es creación de Dios. Dios sabe cómo amar a su creación. Es el resumen de la ley. Con la revelación de que Jehová es ese Jehová, yo soy Jehová, tu Dios. Debe producir en nosotros un consuelo, un ánimo, y un ánimo principalmente de conocer a aquel que habla. Debemos dejar otra vez que cada mandamiento enseñe algo acerca de quién es tu Dios. ¿Quieres conocer tu Dios? Conoce los mandamientos. ¿Quieres conocer cómo amar a tu Dios? Conoce los mandamientos. ¿Quieres conocer cómo amar a tu prójimo? Conoce los mandamientos. Necesitamos más y más conocer a Dios por medio de eso, de esa revelación del Señor. Y es interesante, debo decir también, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, la manera que Pablo escribe sus cartas, la manera que los apóstoles predican el Evangelio, a menudo vas a ver que hay aplicaciones de los 10 mandamientos. Pablo va a explicar algo acerca del Evangelio, va a decir, debes vivir de esa manera, de aquella manera, pues eso es verdad acerca del Evangelio, y va a utilizar un mandamiento, a veces con cita explícita, a veces no, pero utilizando el principio. Y es algo que aprendimos también. Cuando tenemos esa revelación, yo soy Jehová tu Dios, revelado en esos mandamientos, vemos también que el principio habla de quién Dios es y también habla de lo que el mandamiento presupone de manera positiva y negativa. No quiere decir algo bueno y malo, estoy diciendo, afirma algo y también niega algo. Por ejemplo, tomar un mandamiento como ejemplo, cuando dice no cometerás adulterio, ¿cómo es que el Señor Jesús explica eso en el Sermón del Monte? Oíste, dice el Señor Jesús en Mateo 5, no cometerás adulterio, pero yo te digo que el que mira a una mujer con intención adúltera en su corazón, ya ha pecado. Eso es verso 27 de Mateo 5.
Otro ejemplo, verso 21, no matarás. Jesús va a decir en Mateo 5, verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda y reconcilíate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué enseña eso a nosotros? Que cada uno de esos mandamientos está hablando de lo que pasa en el corazón profundo y que hay cosas que debo hacer y que no debo hacer basado en ese principio. Cuando enseña no adulterarás, promueve la fidelidad de manera positiva, afirma la fidelidad en relacionamientos, pero también niega el adulterio propiamente y todo lo que es involucrado en el camino para el adulterio o lo que es también similar a adulterio, que no se llama necesariamente adulterio, incluso adulterio en el corazón al codiciar una mujer que no es tu esposa. No matarás no es simplemente un mandamiento acerca de no hacer un asesinato propiamente, aunque sí ese es el ejemplo más obvio, pero tiene que ver con odiar a tu hermano en tu corazón. Pero también se presupone que tengo el deber y tengo la necesidad y la obligación de reparar relacionamientos que están con daño. Hay algo hacia hacer, algo positivo, una afirmación, y algo que se niega. Y todo eso vamos a tratar en detalles en cada uno de los mandamientos. Pero a mí me interesa decir eso aquí, para decir también que cada una de esas cosas, mientras estudiamos a menudo y en profundo y con detalles, revelan el carácter de Dios. El Dios que es el Dios del pacto, el Dios que es el Dios fiel con su pueblo, que sus acciones reflejan, bien, déjame poner así, que sus acciones son de hacer algo por el pueblo y no hacer algo mal, quiere que vengamos a vivir así, en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos. Así que deja que cada mandamiento te enseñe algo acerca de la persona de Dios y deja eso te informar cómo tratar con los otros. El último punto, la segunda parte del verso 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ya hablé un poco de eso en la introducción. El éxodo, el rescate del Egipto, es el fundamento, la base, el fundamento histórico, pero también el fundamento teológico del Decálogo. La única razón por la cual Dios se revela de la manera que Él se revela es que antes de dar los mandamientos dio rescate. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Voy a menudo de nuestra serie enfocar, enfatizar y decir muy claro, las palabras de Dios son autoritativas. Pero también quiero que comprendas que solamente hay poder para cumplir, obedecer y vivir esas palabras por causa del rescate, el éxodo, de la libertación que pasa antes de la ley, antes de los mandamientos. El éxodo es el fundamento. Deben vivir así. ¿Por qué? Porque yo ya les saqué, ya liberté, ya el salvado, ya creé las condiciones, la posibilidad y el poder en el Espíritu Santo para que cumplan los mandamientos. Dios primero redime, luego habla, luego demanda obediencia. Primero redime, después demanda obediencia. Este orden de que pasa es decisivo. La gracia precede la ley. Gracia precede la ley. No hace la ley menos autoritativa, de hecho hace la ley más autoritativa. Pues si la gracia, es una razón más para cumplir la ley con alegría y gratitud. Pero el hecho de que la gracia viene antes de la ley hace con que el cumplimiento de la ley sea posible. Si hay ley antes de gracia, vivimos legalismo. Si hay ley antes de gracia, solamente hay juicio y expectativa de juicio eterno. Pues si comparamos nosotros con el patrón perfecto de la ley, vamos a hallar solamente fallas. Pero si vemos la ley como las palabras de amor de un Dios que rescata para enseñarme a vivir, sabemos que Dios no tiene la expectativa y no tenía la expectativa de que yo viniera a cumplir perfectamente la ley para rescatar, pues ya rescató.
Y eso es importante en la vida cristiana. Dios primero redime, luego habla. Es el patrón de toda la vida cristiana. En Efesios 2 aprendimos, somos salvos por gracias, creados para buenas obras. Romanos 12, ofrecer vuestros cuerpos por las misericordias de Dios como sacrificio agradable a Dios. Una vez que Dios ya, en Romanos 5, dice que son justificados por gracia. Juan 14, si me amás, guardás mis mandamientos. El amor que Dios engendra en nuestro corazón es necesario para guardar los mandamientos. El verdadero cumplimiento de la ley viene solamente infundido del poder de gracia. Y si no es así, es legalismo, es externalismo y no va a resistir por mucho tiempo y va a quedar en falsidad y en desesperarse. Y así comprendemos que la verdadera libertad también, si Dios ya me salvó, ya estoy bajo su autoridad, la verdadera libertad viene en obediencia, viene en obedecer a los mandamientos, viene en cumplir lo que Dios me enseña de que es como vivir. Él es el creador, tiene el manual de cómo vivir en los 10 mandamientos. Es la mejor manera de cómo una sociedad, un grupo de personas va a funcionar. Es la mejor manera de vivir una vida feliz y bienaventurada. Y vamos a tener beneficios por cumplir los mandamientos de Dios en nuestra vida. Hay mandamientos con promesa. Pero antes de todo, es la expresión de una vida de libertad. A mí a veces me gusta explicar así. A mí me gusta estudiar lenguas. Algunas lenguas que yo hablo, no perfectamente. A mí me gusta estudiar lenguas para leer. Y una vez una maestra de francés me explicó eso. Una amiga cerca me dijo eso. Las leyes te libertan. Me pregunté, ¿cómo que es eso? Bien, estudiamos gramática de francés. Si no conoces las reglas de gramática, mismo que en tu cabeza no necesariamente explicar las reglas, pero si no sabes cómo expresarse conforme las reglas, no puedes comunicarse. Y así lo es, si no conoces las reglas de cualquier lengua, no estoy diciendo que tienes que explicar las reglas como un maestro explica, pero si no las conoce y no las domina, no puedes comunicarse en cualquier lengua. Es el conocimiento y el dominio de las reglas que te permite comunicarse en una lengua. Se puede poner de esa manera. La lengua de vivir para Dios son los 10 mandamientos. Si no conoces y si no vives bajo esas reglas, puedes vivir, pero vas a vivir muy mal. Él es el creador, Él es el salvador, Él es el Dios que tiene autoridad y que explicó a nosotros cómo vivir. Y aquí está. Y esas reglas traen verdadera libertad. Pensamos que libertad es tener muchas relaciones con cuantas personas sean en el mundo, pero Dios enseña no adulterarás. Pensamos a veces que tener libertad es tener todo lo que podemos acumular por medios buenos y malos, a veces robando, a veces mintiendo, pero acumular, codiciar, tener más. Y Dios dice, no debes codiciar, no debes hurtar, no debes mentir. Y parece para algunos quizás que es en contra de la razón o en contra de lo que se percibe como bueno o correcto, pero eso es la manera correcta de vivir. La palabra del Dios que redime antes de exigir y da a nosotros bendiciones al vivir conforme a su voluntad. Y con la esperanza de que vivimos bajo su bendición, vivimos con la esperanza no solamente para ese mundo, pero también con la esperanza para la vida eterna. Así que rechace la idea, debes rechazar la idea de que libertad es vivir sin reglas, sin mandamientos. No, verdadera libertad es vivir bajo las reglas de Dios, el lenguaje de vivir para Dios. Es el Dios que dice, yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que da la ley. Él ya ha provisto libertad y aquí está cómo vivir en los términos de ese pacto que da verdadera libertad. Muy bien, yo he hablado muchas cosas acerca de los 10 mandamientos, de cómo interpretarlo, de cómo entender en su contexto. Pero es un mensaje un poco diferente, que es un poco introductorio a esa serie. A mí me interesa poner en contexto eso. En las próximas semanas estudiaremos cada mandamiento específicamente.
no solo lo que prohíbe o que manda, sino lo que revela también acerca de Dios y cómo el mandamiento también fue cumplido por Cristo. Vamos a tratar de todas esas cosas y la esperanza que tenemos en nuestro Dios de vivir bajo su maravillosa lenguaje de vivir como pueblo libertado, pueblo que fue ya retirado de Egipto. Y vivimos bajo la maravillosa esclavitud de Dios, que es libertad. Vamos a orar y pedir que el Señor venga a ayudarnos a amar su ley y amar sus mandamientos. Señor nuestro Dios, gracias por enseñarnos acerca de los 10 mandamientos en tu palabra. Gracias, Señor, pues tu autoridad es absoluta, Señor, pues tú eres el Dios personal que se ha revelado a nosotros con gracia y misericordia. Y has revelado, Señor, como tu Dios, nuestro Dios. Gracias, Señor, pues el Señor ha rescatado a nosotros antes de exigir de nosotros obediencia. Y sabemos, Señor, que no es una obediencia perfecta que lleva a nosotros a una comunión con Dios, pero es el rescate del Egipto, es el sacrificio de Jesucristo y su salvación que ha rescatado a nosotros, trasladado a nosotros de un reino de muerte para un reino de vida, de un reino de oscuridad, de sombras y tinieblas para un reino de luz, el reino de su amado Hijo, Señor Dios. Sabemos, Señor, que es tu rescate y tu gracia que hace que el cumplir la ley sea posible. Ayuda a nosotros a vivir amando tu ley sin relativizar tu autoridad, sin disminuir, Señor, los mandamientos, pero también con descanso, alegría, gratitud y esperanza, ya que tenemos en la ley de Dios un manual de vivir en ese mundo para la gloria de Dios. Eso oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.